Buenas tardes, mi nombre es Antonio Altuve, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico, Extensión Mérida. Le voy a hablar sobre los procedimientos para la aplicación de soldaduras especiales, equipo utilizado, procedimientos de soldadura TIC, MIG, MAC y aluminotérmicas. La definición de la soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más piezas mediante la aplicación conveniente de calor y o presión. Clasificación de los tipos de soldadura: heterogénea, homogénea y autogénea. Soldadura blanda. Esta soldadura de tipo heterogéneo se realiza a temperaturas por debajo de los 400 grados. El material metálico de aportación más empleado es la aleación de estaño y plomo, que se funden aproximadamente a los 130 grados. Procedimiento para soldar. Lo primero que se debe hacer es limpiar la superficie. A continuación se calienta la superficie con un soldador y cuando se alcanza la temperatura de fusión del metal de aportación, se aplica en el estaño se une con los metales de las superficies que se van a soldar. Por el procedimiento antes indicado, ambas caras de las piezas que se van a unir posteriormente se calientan simultáneamente, quedando así unidas. Soldadura fuerte, también llamada dura o amarilla, es similar a la blanda, pero se alcanza en temperatura hasta los 800 grados. Como metal de aportación suelen usarse aleaciones de plata y estaño o de cobre y de zinc. Soldadura a presión. La soldadura a presión es un proceso de soleado que se hace aparte del tipo de soldadura homogénea. Este proceso se realiza aplicando el calor al material, evitando llevarlo al estado de fusión, para dejarlo en estado plástico. El material, al encontrarse en estado plástico, se produce unir los dos materiales a presión hasta conseguir que se unan. Clasificación de la soldadura: soldadura al forjado, soldadura por resistencia y soldadura al frío. Esto ya lo di en la exposición pasada. Hay soldadura oxiacetilénica. Es la energía para la fusión, proviene de la combustión de la mezcla de oxígeno y acetileno, que resulta ser fuerte, exotérmica, que se pueden alcanzar temperaturas en el orden de los 3500 grados. En la llama distingue diferentes zonas, claramente diferidas. De dardo, zona de combustión brillante; reductora, zona de soldadura azul; y panacho, zona de protección rosada. Tipo de llama: neutral, es la más utilizada, de acero con bajo contenido de carbono; reductora, a temperatura más baja de fusión; y oxidante, la llama corta, de temperaturas muy altas. Equipo para soldar con esta soldadura son botellas de acetileno o de oxígeno o bombonas, manguera, soplete, materiales de exportación, materiales de protección y puesto de trabajo. Soldadura por arco eléctrico. Hay diversos tipos de soldadura. Una de las más desarrolladas y ampliamente utilizada en la industria es la soldadura por arco eléctrico, el proceso en el que su energía se obtiene por medio del calor, produciendo por un arco eléctrico, es que se forma en el espacio o entre el hierro, prendiendo entre las piezas a soldar, y la unión en varilla, que sirve como electrodo. Por lo que en general el electrodo también provee el material de aporte, en el que el arco eléctrico funde, depositándose entre las piezas de unir. La temperatura que se genera en este proceso es superior a los 5500 grados. Equipo utilizado para soldadura de arco eléctrico: fuente de corriente, cable, pistola o pinza de portaelectrodo, pinza de masa, gas de protección, tipo dependiente del proceso, manguera, elemento de seguridad, careta, guantes y madril. Soldadura de arco con gas protector. Este proceso de la unión se logra por el calor generado por un arco eléctrico que se genera entre electrodo y pieza, pero el electrodo se encuentra protegido por una copa por la que se inyecta un gas interno como argón, helio. Como la anterior, se genera un arco protegido contra la oxidación, además perfectamente controlado en cuanto a la penetración sobre espesor y ancho de la soldadura. Es ampliamente utilizado para soldadura de acero inoxidable, aluminio, cobre y magnesio. Existen tipos de soldadura por arco protegido como la TIC y la MIC. Soldadura TIC. La soldadura TIC es tungsteno de gas. Es aquella en la que el electrodo de la máquina es de un material fractario como el tungsteno, que es lo que el metal de aporte se debe añadir por separado. La soldadura MIG es la soldadura metal gas, en la que el electrodo es un metal de combustible que va siendo utilizado como metal de aporte, por lo que este tipo de sistema es considerado como una soldadura continua. Un método derivado es del MAC, metal activo del gas, en el cual se usa como protector de anhídrido carbónico. Equipo utilizado con la soldadura MIG: el primero es la máquina de soldar; segundo, alimentador, que controla el avance del alambre a la velocidad requerida; 3. La pistola de soldar, para dirigir directamente el alambre al área de soldadura; 4. El gas protector, para evitar la contaminación del baño de la soldadura; y 5. Una carreta de alambre y tipo de diámetro específico. Soldadura aluminotérmica.
Es un proceso de soldadura utilizado en los carriles de vía férrea. Se basa en el proceso fundente exotérmicos de reducción de óxido de hierro por aluminio, según la fórmula. Desarrollado en 1902, esta soldadura se realiza mediante un modelo refractario, colocando en el extremo de los carriles a unir, dentro del cual se vierte el hierro fundido protector de la reacción, la cual inicia la reacción. El óxido de hierro y aluminio fundente molidos provienen de la porción de soldadura, la cual se dispone entre un crisol situado en la cima de los carriles a soldar. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, el orden de los 2000 grados, se produce un despeto de crisol mediante un fusible situado en la base y lo coloca en metal fundido que se lleva el molde. Una vez iniciado la reacción del proceso es muy rápido. El material fundido fluye dentro del molde de manera situada, quedando el acero entre los extremos a soldar y vertiendo escoria de corrosión en una cubeta. Luego de vertir se separa un lazo específico por el fabricante de la porción de soldadura y se produce a romper el molde para luego realizar pulido en la superficie de la rodura del carril con piedra de amolar, esmeril o angular. Soldadura por resistencia. Es el proceso de soldadura por resistencia. Las piezas que se van a unir se juntan a presión y se calientan por medio de una corriente eléctrica hasta que se forman zonas puntuales de material fundido entre ellas. Para esta operación se requieren corrientes eléctricas elevadas y fuerzas de presado grandes. Los principales tipos de soldadura por resistencia son los siguientes: soldadura por punto, proyección de resalto, costura de tope por chispa e hilo aislado. Equipo. Los elementos que componen una máquina de soldadura por los puntos son los siguientes: sistema de puesto a bajo de presión de las piezas a unir, transformador eléctrico y generador de intensidad, sistema de paro o temporizador. Muchas gracias.